Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo. Aleluya. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Y bienvenidos a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Aleluya, en camino a Damasco. Dándole la gloria al Señor, dándole toda la gloria y toda la honra a ese Rey de los cielos. Aleluya. Nos da la fuerza para venir aquí delante de ustedes cada miércoles para poderles enseñar a través de su palabra. Aleluya, la verdad escrita, el verbo, la palabra, y puedan aprender porque este ministerio enseña, predica y enseña solamente acerca de la salvación de tu alma. Salvación y vida eterna es el tema de este ministerio, siempre ha sido a través de los años y seguirá. Es la necesidad del pueblo, de ese pueblo llamado mundo allá afuera. Necesita conocer al Señor. El Señor tocó mi corazón y me dijo: necesitamos traer a ese pueblo a mis pies. Y eso hacemos. Pero tenemos que enseñarles primero a conocer al Señor a través de su propia palabra. Y hemos llegado al capítulo 3. Vamos a continuar donde terminamos el miércoles pasado. Ya entramos en el capítulo 3 de Génesis. El libro de Génesis capítulo 3 es el más importante de todos. Para mí, para este siervo de Dios, creo que es de gran importancia este capítulo 3 porque es la caída del hombre. Es la separación espiritual del Creador con su creación. La desobediencia del hombre que separó a Dios de los hombres. Aleluya. Se separó él de Dios. Y aquí lo enseña en el capítulo 3. Y es la necesidad de predicarles salvación. La enseñanza que estamos dando ha llegado hasta aquí, este capítulo 3, donde es la caída del hombre, donde el hombre pierde su alma. El alma del hombre es robada. La desobediencia del hombre para con Dios le permitió a ese maligno, al enemigo de nuestras almas, robarle el alma del hombre. Pero mi Dios es un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios lleno de amor y misericordia, y Él está tratando de rescatar todas esas almas que le pertenecen a Él, que son de Él, y usa a siervos como yo. Le damos gracias al Señor por todos los demás siervos que el Señor está usando en esta misma forma, en esta misma manera, con este enfoque, el enfoque de rescatar sus almas. Ese es el negocio verdadero de papá, rescatar a todas sus almas que están en ese pueblo llamado mundo, perdiéndose diariamente y yéndose para el infierno diariamente porque no se les predica, no se les enseña la necesidad de la salvación. Aleluya, santo. Y vamos a volver al capítulo 3, versículo 1. Vamos a recapitular un poco de lo que dejamos atrás el miércoles pasado. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer. Sabemos, ya les expliqué que en la versión correcta de la mejor traducción que existe dice: y él le dijo a la mujer. Aquí no hablamos de la serpiente no habló por sí sola, sino el maligno detrás de ella. Usó a esta serpiente para manipular la palabra de Dios y habló a Eva. Le dirigió una palabra a través de la serpiente a Eva. Y dice, y él dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Aquí llegamos, ya estamos en la presencia
de la primera pregunta manipulada y tergiversada de la palabra de Dios por este maligno, por el mismísimo Satanás, la serpiente antigua. Con que Dios ha dicho no comamos o no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Ya estuvimos ahí el miércoles pasado. Dios no dijo semejante cosa. Vamos a volver al capítulo 2, versículo 15. Dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás libremente comer. De todo árbol del huerto podrás libremente comer. La serpiente aquí le está diciendo: con que Dios ha dicho. Es una pregunta, la primera pregunta hacia Eva. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está manipulando la palabra de Dios para tratar de llegar a la mujer y decirle lo que viene próximamente. Y la mujer le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, ella le dejó saber lo que había dicho Dios. Del fruto de todos los árboles, como le dijo en el versículo 16 a Adán. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Aquí vemos algo más que ha agregado esta mujer en la palabra, Eva. Dios en ningún momento le dijo que no se podía tocar. Dios le dijo que no podían comer del fruto. Aquí ni el tocarlo ni el fruto es la causa de la caída. La desobediencia es. Agregó una palabra que no estaba en el versículo 16: y no lo tocaréis. Pero verdaderamente ni tocarlo ni aún la fruta, cualquiera fuese, porque la Biblia no revela cuál es la fruta. Ninguna de las dos son la causa del pecado. La causa del pecado es la desobediencia del hombre. Todavía aquí no ha caído el hombre en pecado. Le dice: ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Ya no es una pregunta. Lo primero fue una pregunta, ya no es una pregunta. Ya aquí viene ahora la mentira. Le dice: no moriréis. No moriréis. Dios le dijo en el capítulo 2, versículo: del fruto del árbol del huerto podemos comer. En ningún momento le dijo, aquí, mandó el Señor diciendo: de todo el árbol del fruto, pero del árbol, 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Es decir, el día que desobedecieres morirás espiritualmente. Habrá una gran separación espiritual entre tú y yo. Y eso fue lo que hicieron. Aquí viene Satanás a través de la serpiente y le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Ya esa es la primera mentira. Por eso siempre digo que la mentira es la raíz de toda tentación en el principio. La raíz de toda tentación en el principio. ¿Por qué? Porque la tentación viene al hombre a través de los deseos internos y también de la influencia externa. La tentación viene al hombre a través de los deseos internos del hombre y de la influencia externa, pero en este caso todavía ellos estaban viviendo en la inocencia. La concupiscencia no estaba en ellos todavía, no existía. La concupiscencia es el resultado de la caída del hombre, el pecado, el resultado del pecado. Ellos vivían en inocencia, no podía haber habido ningún deseo interno para pecar o para desobedecer. Aquí la influencia fue la mentira que vino de la influencia externa.
de Satanás usando a la serpiente. Por eso siempre digo que la mentira es la razón o es la raíz de toda tentación en el principio. Porque fue esa mentira la que llevó a estos padres nuestros en el principio a pecar. Dice, antes bien, sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. Dice, antes bien sabe mi Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos. Sugiere que alcanzará entonces una sabiduría superior. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es decir, el conocimiento del bien y del mal del que habla la Biblia, está hablando, el mal por supuesto es malo, pero el bien del que habla la Biblia, por eso Dios les dice que no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El mal es obvio, es que es malo, pero el bien se refiere a aquello que nos retiene. El bien habla aquí de la mentira de la religión, aquello que te hace creer y que ha hecho creer al hombre por tantos años de que a través de la religión y de los rituales religiosos y de las obras que hagamos alcanzaremos la solución, la salvación, lo cual no es correcto. Por eso Dios les dijo, no comeréis del árbol del bien y del mal. El conocimiento del mal, toma nota, el conocimiento del mal que Adán y Eva emprenderán sería por medio de la degradación moral. Es decir, una vez que comieran del fruto de la desobediencia, una vez que desobedecieran a Dios y comieran del fruto, caerían de la gran conciencia de Dios a la baja conciencia del hombre. Se degradaría el hombre. Dice, y vio la mujer, escucha, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Presenta la codicia de los ojos. Ya cambió la situación. Anteriormente ella había escuchado simplemente la voz de Dios y veía el árbol como Dios se lo había mandado a ver. El árbol que había que respetar, el árbol que no se podía comer el fruto de él. Pero una vez que la mentira llegó y le dijo, no moriráis, sino que se abrirán los ojos y seréis como Dios. Ya llegó la mirada al árbol. En ese momento Eva miró el árbol. Y dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Presenta la codicia de los ojos. Y que era agradable a los ojos, el deseo de la carne. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, es decir, la soberbia de la vida. Dice, y tomó de su fruto y comió. Escucha, y tomó de su fruto y comió. Constituye la caída. En ese mismo instante desobedeció a Dios. Tomó del fruto y comió. La desobediencia es la causa del pecado. Olvídate del fruto. La desobediencia de desobedecer a Dios del mandato que Dios le había dado a los dos. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Se refiere que obviamente Adán estaba ahí con ella, no la había dejado sola como muchos dicen, no estaba extraviado, ellos andaban juntos, eran las únicas dos personas que existían en la tierra en aquel momento. Dice, se refiere al hecho de que obviamente Adán era un observador de todos los sucesos que estaban pasando en ese momento. Dice, algunos afirman que por amor a ella, él comió de la fruta prohibida que ella le ofreció. Mas, sin embargo, nadie peca a causa del amor. Nadie peca por haber amado a alguien o haber hecho algo por amor.
Te lo voy a volver a repetir. Sin embargo, nadie peca a causa del amor. No hay pecado en el amor. Él pecó porque desobedeció también el mandato de Dios. No prestó atención a lo que Jehová le había dicho en el capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. No prestó atención y comió. Ahí cayó el hombre. Ahí se separó el hombre de Dios. Ahí en ese mismo instante el alma del hombre se perdió. El alma del hombre fue robada por ese maligno. El enemigo de esa nuestra alma, que lo que quiere es desde el principio, de lo que quiso desde el principio, es lo mismo que quiere hoy. Robar, matar y destruirla. Eso es todo lo que quiere hacer. Acabar con nosotros. Y he aquí donde viene ahora el siervo de Dios, uno de los tantos que predicamos salvación y vida eterna. Yo sé que hay muchos que han decidido en sus corazones no abandonar esta palabra, no sustituirla por la necesidad que hay en ese mundo allá afuera. El mundo tiene que saber cuál es la necesidad de por qué el evangelio de Jesucristo, o lo que es el evangelio de salvación y vida eterna, tiene que ser predicado. Esta es la razón por la cual tiene que ser predicado. Porque el mundo entero heredó. Voy a volvértelo a decir. El mundo entero heredó esta falta, cargó esta culpa. El mundo entero fue separado de Dios. El mundo entero heredó esta culpa. Romanos 3:23 nos dice: por cuantos todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios para siempre espiritualmente. Aquí en este momento ambos presentaron las tres tentaciones, una tras de la otra. Fue un trío de deseos impíos en ese momento. La soberbia, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida y los deseos de la carne. Los tres, uno atrás del otro, se juntaron en ese mismo instante. Y el hombre pecó y se separó de Dios espiritualmente. Y en el versículo 7 dice: y fueron abiertos los ojos de ambos. Escucha. Una vez que pecaron, dice que fueron abiertos los ojos de ambos, los ojos naturales. Y conocieron y reconocieron que estaban desnudos. Hasta ahora estaban desnudos y no se avergonzaban, dice la palabra. Hasta ahora estaban desnudos, pero estaban viviendo bajo la inocencia en la cual Dios los creó. Hasta este momento los ojos de lo natural no se habían abierto. Estaban viviendo simplemente bajo la inocencia y la presencia del Dios de los cielos. Pero en cuanto pecaron, en cuanto se constituyó la caída, en cuanto desobedecieron el mandato de Dios, dice la palabra, y comió Eva del fruto, y después se la dio a su esposo, la maldición cayó no simplemente sobre ella, sino sobre toda la tierra, sobre el hombre, sobre la serpiente. Ahí vamos a llegar. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Quiere decir que se refiere a la conciencia de culpabilidad como conciencia de su pecado. Ahora tienen conciencia de hombre, conciencia de pecado. Culpabilidad vino sobre ellos de tal manera que dice el versículo: entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Pero voy a volver a leer. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiere decir que los pecadores, muchos hoy de los pecadores que todavía no han aceptado a Cristo, ese mundo que está allá afuera, hacen muchas cosas de esas.
se esconden detrás de los rituales y de los sacramentos religiosos y que son tan inútiles como el delantal y las hojas de higuera que Adán y Eva cogieron para esconderse. No pueden esconder el pecado delante de Dios. No hay quien pueda esconder el pecado delante de Dios. Dios es omnipresente. Está en todos los lados a todas horas. Omnisciente, todo lo sabe. Y omnipotente, todo lo puede. No hay nada que podamos esconder de Dios. Ellos trataron, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, como hacía todos los días. Mi Dios les visitaba en la mañana. Mi Dios quería tener esa relación por la cual fueron creados. Fuimos creados para tener primeramente y solamente relación con Dios. Nada más. Para eso fueron creados y para eso hemos sido creados todos. Para primeramente tener relación con Dios, la cual perdieron en este mismo instante. Una vez que pecaron, una vez que se constituyó la caída por la desobediencia, murieron espiritualmente y se separó esa relación que había entre el hombre y Dios. Dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto el día, al aire del día. Toma nota. Una vez la voz del Señor había sido un sonido acogido, ahora se convirtió en un sonido temible. A causa de su pecado, no es que la voz del Señor había cambiado, ya que no había cambiado, era la misma voz que había oído desde la creación. Él no había cambiado, sino que ellos habían cambiado. Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios vino a hacer lo que hacía todos los días. Venir y visitarlos en la mañana, conversar con ellos, tener una relación. Versículo 8. Oyeron la voz de Dios, que el Señor Dios se paseaba en el huerto del aire, en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. ¿Qué quiere decir? He aquí al amanecer de una nueva era en la historia de la humanidad. Es ahora por primera vez abiertos los ojos de una conciencia culpable. Toma nota, estas son mis notas, toma tú la tuya. Y Dios y el universo aparecen en formas nuevas y terribles. Cambió todo. Cambió todo en la tierra a partir de este momento. Todo cambió para el hombre. El único que nunca cambia es Dios. Dios es el mismo siempre. La palabra dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. La voz cambió, pero por la culpabilidad que sintieron ellos. La culpabilidad porque ahora sabían, ahora tenían conciencia culpable. Ahora había dolor en su corazón porque el pecado duele. El pecado duele. Ahora sabían de que algo había sucedido que no era lo normal. Habían fallado. Habían caído en desobediencia a Dios. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No que Dios no supiera. En la primera pregunta en el Antiguo Testamento, ¿dónde estás tú? En la primera pregunta en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios busca al pecador. En el Nuevo Testamento el pecador busca a Dios. ¿Estás tomando nota? En la primera pregunta, te lo voy a volver a repetir para que escribas. En la primera pregunta en el Antiguo Testamento de parte de Dios, ¿dónde estás tú? En la primera pregunta en el Nuevo Testamento, Mateo 2:2, en el Antiguo Testamento Dios busca al pecador.
En el Nuevo Testamento el pecador busca de Dios. Tenemos que buscar de Dios porque, ¿sabes por qué? Porque hay una necesidad. ¿Sabes por qué? Porque una vez que pecaron, cayó un vacío en el corazón del hombre. Se hizo un vacío en el corazón del hombre. La vida espiritual del hombre fue destruida. El alma del hombre fue robada, fue cautiva de Satanás. Y el pecado duele al hombre. Y el pecado te angustia, el pecado te separa. El pecado duele. Le dolió a ellos. Mira lo que dice la palabra. Y él, Adán, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuvo temor, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque sabía que algo malo había hecho. Porque mi Dios le había dado un mandato diciéndole del árbol de la vida, del bien, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del bien y del mal no comeréis. Se lo dijo bien claro. Porque si comieres de él morirás. Él sabía que algo malo había hecho. Él sabía que algo malo había cometido. La culpabilidad, la conciencia de la culpabilidad que adquirió en este momento. Ya pasó de la inocencia a la conciencia culpable. Bajó desde la conciencia moral de Dios a la conciencia culpable del hombre. Te lo voy a volver a decir. Descendió desde la conciencia moral del Dios de los cielos a esta conciencia culpable, producto de la desobediencia, pecó y ahora el pecado le duele. Le dio miedo enfrentar al Dios, su creador. Aleluya. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El temor, escribe, toma nota. El temor es la primera reacción del hombre caído. La conciencia de Adán de las consecuencias del pecado es más profunda que su entendimiento del pecado en sí. Te lo voy a volver a leer. Escribe. El temor es la primera reacción del hombre caído. Cada vez que pecamos, eso sigue hacia esta generación y todas. Cada vez que pecamos, hay temor en nuestro corazón. Es la primera reacción del pecado. El temor, dice. El temor es la primera reacción del hombre caído. La conciencia de Adán de las consecuencias del pecado es más profunda que su entendimiento del pecado en sí. Porque estaba desnudo y me escondí. Porque estaba desnudo y me escondí. Escucha lo que le dice Dios. Y le dijo Dios: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Traslada a la mente de Adán de la consecuencia del pecado, de lo que había causado mientras el hombre sentía pena solamente por los resultados de su acción. No hay un arrepentimiento ni deseo de volver a la presencia divina. Simplemente tuvo miedo y me escondí. Le dijo, tuvo miedo y me escondí. Eso es lo que causa el pecado en el hombre. Nos aparta, nos esconde de la presencia de Dios porque ahora hay una conciencia culpable que vive en nosotros. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Has desobedecido mi mandamiento? En otras palabras, ¿has desobedecido mi mandamiento que te di personalmente a ti?
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a terminar aquí en este versículo 12, porque ahora se complica la cosa. Ahora viene más complicada la cosa, porque ahora sale a relucir en la Biblia la verdadera naturaleza pecaminosa del hombre, la que nosotros heredamos a través de ello. Ahora vamos a ver aquí a partir del versículo 12 cómo se revela esa verdadera naturaleza pecaminosa que todavía vive en nosotros. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste. Lo primero que hizo el hombre fue culpar a Dios. Lo primero que hizo este hombre fue culpar a Dios. Y ahí lo vamos a dejar. Quiero que repases todos estos versículos. Vamos a terminar este capítulo 3, posiblemente el próximo miércoles. Posiblemente. No sabemos. Dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en estos estudios bíblicos. Pero quiero que repases todo esto. Quiero que puedas entender todo esto que te he enseñado hoy. Cómo el hombre cae delante de Dios, constituye la caída en el momento que desobedece a Dios y come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios le había ordenado o prohibido comer. Porque si comieres, le dijo, moriréis. La mentira llegó al huerto del Edén, raíz de toda tentación en ese mismo instante. Pecó, le pasó a su esposo la fruta, él también pecó. Muchos dicen que por amor a ella no existe. El amor no trae pecado. Aleluya. Nadie que ama puede caer en pecado de esa manera. Vamos a dejarlo aquí en el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio a comer del árbol. Lo primero que hizo, quédate con esto, lo primero que hizo fue culpar a Dios. Eso es lo que hacemos la mayoría de los hombres en este mundo hoy. Ahí te voy a dejar. Dios te ama. Sé que estás recibiendo, sé que estás aprendiendo. Poco a poco vamos a ir a través de la Biblia y poco a poco vas a aprender la razón por la que este ministerio predica salvación y vida eterna. Porque esta es la necesidad. El mundo que no conoce esto no puede entender, no puede conocer por qué necesitan de Cristo Jesús. Pero a eso me ha llamado Dios. A traerte al Cristo de la gloria a tu vida para que lo aceptes como tu Salvador y Señor. Y entonces puedas tener una vida reconciliada con Cristo, con el Padre, a través de Cristo, salvación y vida eterna. Aleluya. Dios te ama, yo también. Bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles.